Gracias, Almariana, gracias, Alfredo. Seguimos aquí, en el Mañanero. Vamos a entrar inmediatamente al siguiente punto, al siguiente escalón de toda la trepada de este día. Acuérdense ustedes, mis niños de Santa Lucía, y acuérdense de todos los amparos que se fueron ganando en los últimos meses por parte de esta agrupación No Más Derroches, que empezaron a meter amparos con todo éxito en contra de las propias faltantes y deficiencias que presentaba el proyecto de Santa Lucía en una cantidad tremenda de rubros. Tanto así, llega a ser tan molesta esta piedra en el zapato, que Andrés Manuel, en su programa matutino de entretenimiento, llega a decir que van a tener que llegar a recursos que tiene el Estado para empezar a librar los amparos. Esto fue lo primero, e inmediatamente a los 2 días tuvimos conocimiento de que todo esto se iba a hacer por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque acuérdense ustedes que los terrenos donde está planteado Santa Lucía, pues era donde operaba el ejército mexicano en toda la suerte de establecimientos y cuarteles que tienen a lo largo de la República, y que entonces, bueno, pues tenía que ser nombrado ese como lugar estratégico y que tiene que ver con la seguridad nacional para poder empezar a abrir la nuez. Esto ya ocurrió porque ya un juez echó para atrás uno de los 5 o 6 amparos que estaban puestos con la suspensión de obras ahí en Santa Lucía. Y tengo en el teléfono a uno de los abogados integrantes de No Más Derroches. Se llama Luis Azali y te saludo, abogado. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Broso, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, Luis. Quiero que me platiques cuál es este tropezón de ayer, ya con un juez echando para atrás uno de los amparos. ¿Cuántos amparos todavía siguen de pie? ¿Y qué es lo que procede, Luis, después de lo que sucedió ayer en tribunales? Claro, Broso. Pues mira, primero es importante aclarar, son varias suspensiones todavía las que siguen vigentes. Sí. Se otorgaron 7 suspensiones definitivas, 7, de las cuales solamente una de ellas es la que el día de ayer se revocó con base en esta situación que me va a dar mucho gusto explicar. Por favor. Al día de hoy es importante aclarar que siguen vigentes las otras 6 suspensiones que le ordenan al gobierno abstenerse de construir el aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. Sí. Ahora, ¿qué es lo que lamentamos, mi querido Broso, con las situaciones que se han venido gestando? Pues que evidentemente consideramos nosotros, y te voy a poner los argumentos a tu consideración, porque no necesitas ser abogado para entender lo ilógico de lo que aquí está ocurriendo. Bien. Aquí, como tú bien lo apuntas, desde el gobierno se anunció, una vez que se obtuvieron suspensiones definitivas que ordenaban no poder ir adelante con la construcción del aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía, hasta que se resolviera el juicio de amparo y se revisara, Broso, lo que todos los ciudadanos tenemos derecho, que es si ese gasto es razonable, es lógico, es eficiente y sirve a los mexicanos para resolver el problema de la saturación aeroportuaria, porque dada la evidencia que existe al efecto, pues es claro que es más un derroche y un capricho que una decisión razonada y razonable para los mexicanos. Pero bueno, eso lo iba a estudiar el juez, y es una resolución que hay que aplaudirle al Poder Judicial y que viene a ser un ejemplo emblemático de cómo en ese momento la división de poderes estaba haciendo más viva y más efectiva que nunca. Ajá. Pero bueno, ante esta situación, pues hay molestia en el gobierno y se toma esta reacción de ver una estrategia de cómo, sobre pretexto de invocar la seguridad nacional, poder sustraerse al cumplimiento de esa suspensión. Desde ahí podríamos decir, Broso, pues que es lamentable que se usen conceptos tan importantes y tan loables como la seguridad nacional, ¿no? Cuya misión fundamental es protegernos y defender nuestros derechos humanos, para precisamente hacer lo contrario, Broso, para precisamente atropellar y pasar por encima de todos los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos y construir un aeropuerto que viola, Broso, derechos humanos, la integridad, la seguridad de todos los pasajeros, porque no hay estudios, y qué decir del medio ambiente y del gasto público que se está erogando
nosotros pensamos de manera irracional. Pero además fíjate que hay un elemento que además es un cable vivo, Luis. Luis Azali es abogado integrante de No Más Derroches. Como está planteada la 4T, cualquier cosa que tú contradigas a Andrés Manuel te hace casi un traidor a la patria. Así está planteado el esquema. Si apoyas lo que dice Andrés, entonces eres un patriota y quieres a México. Si no lo aplaudes, o es más, te amparas, pues entonces acaba siendo casi un íncubo, un hijo de Satán que no quiere a México, y es el caso, por ejemplo, de No Más Derroches, cuando han estado metiendo amparos contra lo que algunos llaman un gran proyecto y otros llaman una ocurrencia. La temperatura sube a este grado, porque yo te pregunto, como abogado, creo que el asunto de meter a la Sedena en medio es desde luego un artilugio de un buen abogado, o sea, pero aquí el asunto es, nosotros tenemos capacidades legales para hacer un aeropuerto civil que está en un sitio militar, hecho por militares, administrado por militares, o sea, ¿sí cabe la figura? ¿Estamos hablando de lo mismo o nada más son recursos entre abogados para ver quién se friega a quién? No, por supuesto, a ver, te platico lo primero, fíjate que es una paradoja, mi querido Broso, porque al final del día, si esto lo ves con pureza y con limpieza, podríamos identificarnos como aliados de México y por lo tanto amigos del presidente. O sea, ¿quién está asesorando al presidente? Yo creo que aquí lo que falta es información que fluya, pero que de verdad se base en la información de datos duros, Broso, que ahí están al alcance de todos, porque pues para eso hay expertos, ¿no? Está los centros de investigación de más de 8,000 científicos como Mitre, está el Colegio de Ingenieros Civiles de México, está el Colegio de Ingenieros de Aeronáutica, está la OASI, está la IATA que aglutina todas las aerolíneas internacionales, todos, Broso, todos, de manera uniforme y unánime, han dicho, no se equivoquen en México, la opción que se debe de seguir para resolver su problema de saturación aeroportuaria es la de Texcoco. Entonces, aquí el tema es que a mí me encantará podernos reunir en su oportunidad con el presidente y con todo su equipo, porque ¿quién lo está asesorando, Broso? No somos sus enemigos, te lo voy a decir así, paradójicamente a la larga, vamos a ser sus mejores amigos, porque vamos a evitar que se tome una decisión que los mexicanos y el gobierno van a lamentar por décadas si se deja de hacer. Entonces, ahí primero, los que hoy somos adversarios, créeme, lo último que somos sus adversarios, porque al final del día, si le va bien a México, le va bien al presidente. Y eso es lo que nosotros queremos, que le vaya bien a México y que también le vaya bien al presidente, porque todos estamos en el mismo tren. Oye, Luis, ahora, ¿y la decisión del juez ayer, ustedes la pueden impugnar? Sí, Broso, por supuesto, esa decisión es susceptible de impugnarse y en principio la puede y debe conocer un tribunal colegiado. Sin embargo, lo que vamos a buscar, Broso, para evitar las evidentes presiones, que yo te platico, si tienes tiempo, evidentemente, si no en otra oportunidad, porque consideramos que es clara la presión que se ha venido ejerciendo. Pero lo que vamos a pedir, Broso, y de hecho lo que ya pedimos en su oportunidad será el que la Corte atraiga este asunto. La Suprema Corte. Por supuesto, para que sea un tema de ministros versus gobierno, de igual a igual, de par a par. Pero si estás consciente, desde luego, que lo están haciendo en uno de los momentos más calientes que puede tener el Poder Judicial, por lo que acaba de pasar con el adiós de Medina Mora y con ese lugar que ha quedado vacante, el conflicto en el que vive en estos momentos el ministro presidente Saldívar. O sea, es un momento bastante candente para pedir a la Suprema Corte que atraiga el caso de Santa Lucía. Es que así tiene que ser, Broso, porque mejor que recaiga en los hombres hasta arriba del Poder Judicial y no en 3 magistrados, ciudadanos de un tribunal colegiado, sobre los cuales se puede ejercer, pues evidentemente más presión que sobre algún ministro. Te voy a platicar por qué consideramos que es una decisión que está más basada en la presión que en la razón. Y yo te anticipaba, Broso, que no necesitaba ser abogado para entenderme. ¿Tú sabes en qué consiste el argumento que están haciendo de la seguridad nacional?
Pues me imagino que por ser un lugar militar, por ser un vínculo directo con la patria y con el defenso la defensa de la misma, tiene esa importancia ese lugar que no solamente es un terreno, sino cuasi santuario. Pero déjame te lo aterrizo, porque es que a veces nos perdemos en los conceptos y los ciudadanos de a pie pensamos, no, pues es una cosa rara de ahí de los sabores. No, no es rara y es totalmente absurdo. Te lo voy a platicar. Lo que se está diciendo es que el hecho de que se prohíba al gobierno el que lleve adelante la construcción de un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía, ahora resulta, Broso, que le impide al ejército poder desplegar sus tropas y le impide al ejército poder atender los casos de emergencia conforme al plan DN3. Claro. Entonces, tú dime, ¿cómo es posible que, pues al día de hoy, esa base lleva más de 40 años y nunca el hecho de que no haya un aeropuerto civil ha de cualquier manera impedido que los militares puedan cumplir con sus nobles funciones? Es decir, hoy, si hubiera alguna emergencia, tú dime, el hecho de que no haya un aeropuerto civil, ¿a poco va a impedir que los aviones aterricen o despeguen en la base militar de Santa Lucía? Es absurdo, Broso. Te decía yo que necesitaba ser abogado para entender que el planteamiento se cae por sí solo. Sí, pero el recurso funciona mucho vamos a decir, para la porra Provimex y para algún juez que tenga la presión de decidir, porque entonces lo pones casi a atentar contra los símbolos patrios. O sea, imagínate nada más si mañana nos atacan los Estados Unidos o los franceses, ¿no? Que es una figura que gusta mucho en el gobierno. Los franceses, entonces no podrían defendernos desde Santa Lucía. Pero es que ese es el tema. Te voy a decir, si algo trasciende la construcción del aeropuerto civil, mi querido Broso, para la seguridad nacional es precisamente que la puede afectar. Porque ahora, mientras los militares tienen su pista y nadie los molesta y nadie les está imponiendo que ahí tengan un aeropuerto civil, ahora sí lo van a tener. Sí, sale al revés volteado, porque realmente sí les estarías estorbando en sus funciones, claro, porque quisiste meter un aeropuerto civil. Exactamente, es que es exactamente al revés. Entonces, por eso no nos debemos perder en, no, está la seguridad nacional de por medio. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Al contrario. El hecho de que les vayas a poner y a imponer un aeropuerto civil, eso sí les va a estorbar a los militares. Parece ser que la asesoría jurídica en ese momento, por lo que tú refieres, está muy llegada a la asesoría de los contadores, que tienen por allá, porque realmente sí es meterse el pie de una manera franca. Pues es que es lo que lamentamos, porque nadie, a ver, Broso, nadie en su sano juicio, abogado o no abogado, podría decir que aquí efectivamente el hecho de que yo no te permita construir un aeropuerto que carece, Broso, de cualquier viabilidad técnica, de cualquier viabilidad ambiental y sobre todo que pone en riesgo la vida, porque eso es cierto, Broso, de todos los eventuales pasajeros y pilotos, porque los expertos han dicho que es totalmente inconveniente y muy riesgoso, me refiero a Mitre, no es a cualquiera, el que se pretenda la operación simultánea de un aeropuerto como el de la Ciudad de México y otro como el de Santa Lucía, dada la distancia que existe entre ambos y que hay puntos de interferencia entre la ruta aérea para llegar a un aeropuerto y la ruta aérea para llegar al otro. Dicen que es muy riesgoso, Broso, pero además lo que dicen es, bueno, ¿y para qué te vas a gastar tanto dinero en ese aeropuerto que es en Santa Lucía si al final del día no te va a sumar? Fíjate, Broso, en Texcoco los aviones pueden aterrizar y despegar de manera simultánea porque no choca la ruta aérea. La orografía de México permite que se estén usando hasta 3 pistas, lo que triplicaría ese tráfico aéreo de hoy. Si hoy tienes 40 millones, tendrías 120. Ahora, ¿qué pasa con Santa Lucía y la Ciudad de México? Que como no puede ser simultáneo porque primero pasa uno y luego pasa el otro, como si hubiera semáforos, Broso, sí. Entonces no suma, tienes que bajar el tráfico aéreo de la Ciudad de México para darle cabida al tráfico aéreo de Santa Lucía. Entonces al final del día sigues volando los mismos aviones y sigues con el mismo problema. Pero entonces a todos nos tiene que quedar claro que tendríamos que estar hablando el mismo idioma, porque así como tú lo estás platicando con lo de Santa Lucía, que creas un crucero en el cielo, y al mismo tiempo estás diciendo que la motivación del discurso de la defensa de Santa Lucía se vuelve un tropezón, un autotropezón, o sea, o la defensa de Texcoco, porque finalmente ya no se habla de corrupción, pero sí de la defensa del lago. Parece que estamos hablando dos idiomas que tendrá que resolverse, ahora sí la aceptan, en la Suprema Corte de Justicia. Sí, Broso. Ahora es importante decirte que ahorita lo que se está revocando es la suspensión. El amparo tiene una parte que es la suspensión, que es
que el tiempo para obtener la razón no le pega a quien apariencia la tiene, y te la adelanto, en lo que sigue es el juicio de amparo. Ya. Entonces, aquí no se ha perdido ningún amparo. Aquí simple y sencillamente se pretendió revocar, bueno, más bien se revocó una de las 7 suspensiones, quedando 6 vigentes, pero los juicios siguen, Broso. Y en esos juicios lo que pretendemos acreditar es que jurídicamente se equivocaron en el gobierno cuando pretendieron cancelar un proyecto de infraestructura como el de Texcoco, con base en una encuesta que tú y yo conocemos, Sí. y con base en todos los datos duros que revelan que es una decisión inconveniente para todo México y los mexicanos. Oye, Luis Azali, te agradezco mucho tu tiempo, abogado integrante de No Más Derroches, y seguiremos hablando porque de estos temas va a haber un día sí y otro también. Te agradezco mucho tu explicación, tu relato, tus razones, y estaremos en contacto pronto, Luis. Es un placer hablar contigo, que estés muy bien, Broso. Que estés muy bien, Luis. Aquí viene Pensé ahorita que estamos hablando de estas cuestiones, nada más faltaría, y perdón, disculpen ustedes que me ponga yo en este plan, pero pues ya estamos bebiendo y ya estamos en confianza. Esta cuestión que platicábamos ahorita con el abogado. Sí. Vean realmente, o sea, sí habría un gran estorbo para el lugar estratégico que es militar. Para su operación. Poner un aeropuerto civil. Un aeropuerto civil. Pero entonces, tú usas este argumento para vencer un amparo que te impide construir el aeropuerto civil. Uh-huh. Solo faltaría, disculpen ustedes que hable en este tono, pero solo faltaría que se descubriera en estos días que en ese cerro, el famoso cerro, que se encontraron después de hacer el proyecto. Todo, el de Paula. El del Paula. Que se haya aparecido ahí un santo. Y entonces ya, como dice usted, ya es cuestión de santuarios. No, es que todo va alrededor de fe. Sí, aquí la cuestión técnica, como decía el abogado, o sea, no tiene nada que ver. De razones. O sea, lo que están pidiendo desde la 4T es la fe y la credibilidad, el crédito de la gente. Porque hay buenas intenciones en medio. No razones. No argumentos. Es más, o sea, estoy pensando, fíjense nada más. O sea, sé que es una mega jalada, pero así para películas como Calzón sin Inspector y El Héroe Desconocido y todo eso, sería que apareciera un santo o que hubiera aparecido un santo ahí. Y entonces ya el lugar no se puede tocar. O una agüita milagrosa. Exacto, algo así, donde ya no puedes, o sea, no le puedes llevar la contra al cielo, cabrón. Ahora, fíjese, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa decía incluso que había que cuidar el lago y la vocación natural del lugar, y yo recuerdo un tuitero muy famoso recopiló un tuit de un especialista donde hace todo un hilo donde reflexiona que no hay ningún lago. No hay lago. Y que en realidad lo que estamos viendo es el vaso regulador Nabor Carrillo, que es artificial, pero vamos, esa vocación se hubiera cuidado desde la fundación de Tenochtitlán. Pero no importa. Pero nada de eso importa. Y se chingan. Y si usted pregunta a la gente que vaya pasando por la calle, que está con la causa, si hay lago. Es más, empieza a circular ahora un documental, digo entre comillas documental, donde se demuestra que los primeros que talaron el sureste fueron los mayas. Y si los mayas fueron los primeros que talaron, ¿por qué no vamos a talar para que pase el Tren Maya? Oiga, la refinería Dos Bocas, ¿no? Si el criterio es natural. No, estamos hablando de lo místico, de lo mágico. Lo demás, hay razones y hay números y hay ciencia. Nada más. No, se acude a lo otro, donde está la fuerza extra. Sí, entonces, sí. ¿Por qué se asustan de que se abra la selva para que pasen las vías? Si los mismos mayas... Está la bendición de la madre tierra. Los mayas no tenían partidos políticos, los mayas eran pura sabiduría y lo dice el mundo entero.
por los climas y por el agua y todo. ¿Y qué dimensión talaron? Para que veas que ellos no eran irresponsables, sino que tú tienes la misma vocación. Que ellos. Que los ¿Qué? mayas. Que ellos. Ahora, Ah. sí. Está esa parte mística, como bien dice usted, y está también esta parte jurídica que decía el abogado. El precedente que se siente es muy importante, porque si se aplica el mismo criterio jurídico para las otras 6 suspensiones definitivas que quedan, entonces el juicio de amparo, ¿qué va a ser de él? Por Si eso- es la protección que tiene el ciudadano Por eso es lo para que poder dice. apelar a una Por decisión eso de es la lo que autoridad. dice. ¿Para que andas con 3 magistrados? Llévalo arriba. O sea, si de todas maneras va a haber un conflicto y va a haber intereses y va a haber presiones de todos lados, pues mejor que sea arriba. La Suprema. Porque lo que pasa ahí, sí se sabe en todos lados. Y entonces, bueno, juegas riesgos, pero al nivel más alto. Bueno, está chido, ¿no? Vaya que sí. Está chido. No, y lo que falta. Vamos con música. How you say, ¿cómo,